Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. A diferencia de las sociedades que lo han precedido, el capitalismo se caracteriza por un enorme despilfarro, derroche y destrucción. Destrucción de fuerzas productivas, de mercancías ya creadas, del medio ambiente y de vidas humanas. Pero ¿cuáles son los cimientos de esta sociedad? Los engranajes que producen inevitablemente estos resultados. La riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías, y la mercancía como su forma elemental. La forma de mercancía que adopta el producto del trabajo, o la forma de valor que reviste la mercancía, es la célula económica de la sociedad burguesa. Parece que su análisis se pierde en un laberinto de sutilezas y son, en efecto, sutilezas, las mismas que nos depara, por ejemplo, la anatomía micrológica. Entonces, ¿qué es una mercancía? Una mercancía es algo que posee dos propiedades. La primera propiedad es la de ser un valor de uso, es decir, ser útil o apta para satisfacer necesidades humanas. La segunda propiedad es la de ser un valor de cambio, es decir, ser susceptible de cambiarse por otras mercancías. En adelante, siempre que hablemos de valor sin especificar, estaremos refiriéndonos al valor de cambio. Veamos detenidamente una mercancía en su ecosistema. Este es su valor de uso, sus características físicas, sus dimensiones, materiales y forma, lo que le permite dar satisfacción a unas necesidades específicas. Y esta es una manifestación de su valor de cambio, el precio. Este es el dinero que hay que pagar para obtener la mercancía. Veamos ahora otra mercancía. Esta tiene un valor de uso distinto, distintas características y funciones. Y también tiene otro precio. A primera vista, el valor de cambio aparece como la relación cuantitativa, la proporción en que se cambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra. Concretamente, el martillo vale exactamente 4 veces más que el guante, es decir, que 4 guantes equivalen al valor del martillo. Pero ¿qué determina este valor de cambio? ¿Qué determina que el martillo se cambie por 4 guantes? En primer lugar, es evidente que no tiene sentido cambiar una mercancía por otra de idéntico valor de uso. Por lo tanto, la condición para el intercambio de dos mercancías es que éstas sean distintas en sus características específicas. Y por lo tanto, estas características que conforman su valor de uso no pueden explicar nada acerca del valor de cambio de una mercancía. Si ponemos a un lado el valor de uso del cuerpo de las mercancías, únicamente les quedará una propiedad, la de ser productos del trabajo social humano. Y es precisamente esta característica la que permite que se intercambien entre sí como iguales, aunque sean productos totalmente distintos. La ley del valor se expresa
en que el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un valor de uso determina su magnitud de valor. O lo que es lo mismo, el valor de una mercancía lo determina el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Esto no significa que cada hora de trabajo concreto en aquel o este lugar rinda la misma cantidad de valor independientemente de la intensidad y de la complejidad del trabajo, sino que estos trabajos concretos se reducen a una determinada cantidad de trabajo simple por medio del intercambio, determinándose el valor de sus mercancías por la cantidad de tiempo de trabajo simple socialmente necesaria para su producción. El intercambio mercantil tiene como base la propiedad privada, que lleva a que los productos del trabajo tengan forma de mercancías, es decir, que se produzcan para ser vendidos. Pero las necesidades del intercambio mercantil llevan inevitablemente al nacimiento de una mercancía que actúe como equivalente general, es decir, el dinero. El valor de una mercancía lo determina el tiempo socialmente necesario para su producción, pero su precio en dinero oscila continuamente en torno a este valor por la ley de la oferta y la demanda. Y a su vez el dinero, como objetivación abstracta del valor, se convierte en el punto de partida y de llegada de todo el proceso. La obtención de una cantidad mayor de capital al final del ciclo, es decir, de una ganancia, es el único sentido de la circulación capitalista, la acumulación por la acumulación a través de la producción por la producción. Esta ganancia sale de la explotación del trabajo asalariado, del hecho que la fuerza de trabajo sea una mercancía. Esta ganancia no es otra cosa que trabajo no retribuido a la clase obrera. La condición de existencia del capital es el trabajo asalariado. No hay trabajo asalariado donde no hay capital. Por consiguiente, el capital presupone el trabajo asalariado y este, el capital. Ambos se condicionan y se engendran recíprocamente. En una sociedad mercantil, las capacidades productivas tienen forma de empresa. Cada empresa tiene como objetivo la obtención de la máxima ganancia para sí misma, en competencia con las demás. Ninguna de las empresas puede saber de forma segura cuántas mercancías han producido las demás, ni cuántas van a ser lanzadas al mercado en total. En una sociedad mercantil, igual que las capacidades productivas se nos presentan como empresas, las necesidades se nos presentan como clientes o compradores. Solo las necesidades solventes van a encontrar satisfacción, y a condición de que su satisfacción permita obtener una ganancia. Todas aquellas necesidades que no cumplan estas condiciones no van a encontrar satisfacción. Pero además, la oferta precede a la demanda, y una gran cantidad de mercancías no van a poder ser vendidas. Esta es la consecuencia inevitable de que los productos del trabajo tomen forma de mercancías. Toda sociedad basada en la producción de mercancías tiene la peculiaridad de que en ella los productores pierden el dominio de sus propias relaciones sociales. Cada cual produce para sí con los medios que casualmente tiene y para su individual necesidad de intercambiar. Ninguno de ellos sabe cuánta cantidad de su artículo está llegando al mercado, cuánta de ella se necesita y usa realmente. Nadie sabe si su propio producto va a encontrar una necesidad real, si va a poder cubrir costes, y ni siquiera si va a poder vender. Reina la anarquía de la producción social. Pero la producción de mercancías, como cualquier otra forma de producción, tiene sus leyes características, inherentes, inseparables de ella, y esas leyes se imponen a pesar de la anarquía y a través de la anarquía. Estas leyes se manifiestan en la única forma de conexión social que subsiste, a saber, el intercambio, y se imponen frente al productor individual en forma de leyes constrictivas de la competencia. El producto domina a los productores. Hemos visto ya que las empresas producen para un mercado que no pueden controlar en competencia con las demás. Observemos más de cerca las consecuencias de este desarrollo. Supongamos que tenemos 3 empresas compitiendo en un sector. Cada una de ellas produce una determinada cantidad de unidades. Estas unidades tienen un coste de producción para el capitalista, que a su vez las vende por el coste de producción real, el cual incluye el trabajo no remunerado a los asalariados
y con ello obtiene ganancia. Pero supongamos ahora que una de las empresas introduce una mejora técnica con la que consigue reducir el coste de producción. Esta reducción del coste de producción lleva aparejada una ampliación de la escala de producción. La primera consecuencia es que ahora su ganancia sería mayor porque es mayor la diferencia entre el precio de venta y el precio de coste, por lo que el capitalista obtendrá una sobreganancia. Pero al mismo tiempo, ahora tiene que colocar una cantidad mayor de mercancías en el mercado. Sin embargo, el capitalista tiene a su disposición una estrategia que le permitirá vender todas las mercancías y además obtener una parte de la sobreganancia. Bastará con que venda sus mercancías un poco por debajo del precio que sus competidores. Como vemos, el capitalista tiene muy buenas razones para introducir esta mejora técnica. Pero ¿qué pasará con los otros capitalistas? La presión sobre ellos se ha redoblado, ya que una buena parte de sus mercancías no encontrarán comprador o deberán ser mal vendidas. Por lo tanto, es cuestión de tiempo que los otros capitalistas introduzcan la misma mejora técnica u otra similar, aumentando la escala de producción y reduciendo el precio de coste unitario. Para poder colocar esta masa incrementada de mercancías, los capitalistas van a tener que reducir el precio de venta, renunciando a cualquier sobreganancia e incluso a parte de la ganancia. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Estamos como al principio, pero con una cantidad mayor de mercancías para vender, y en consecuencia, con una presión mucho mayor que impulsa en cada empresa la necesidad de desarrollar una mejora técnica para posicionarse mejor frente a sus competidores. ¿Y cuál es el resultado de esta nueva mejora técnica? El mismo proceso que hemos descrito, repetido una y otra vez, sin posibilidad de detenerse ni de regularse, y que conduce a la crisis de sobreproducción. Por medio de este proceso se producen tres resultados. En primer lugar, disminuye sistemáticamente el valor contenido en cada mercancía. En segundo lugar, disminuye la tasa de ganancia, es decir, el porcentaje de ganancia en proporción al precio de coste cada vez se reduce más al aumentar la composición orgánica del capital. En tercer lugar, se inunda el mercado de mercancías, produciendo una saturación del mismo que no puede ser superada en la medida en que la tasa de ganancia se hunde a nivel general. Es decir, el desarrollo de la producción mercantil dinamita sus propios fundamentos. Pero a medida que la gran industria se desarrolla, la creación de la riqueza real deviene cada vez menos dependiente del tiempo de trabajo y de la cantidad de trabajo utilizado, y cada vez más de la potencia de los agentes mecánicos que son puestos en acción durante el proceso de trabajo, potencia que por su enorme eficacia no guarda a su vez ninguna relación con el tiempo inmediato que cuesta la producción de aquellos agentes mecánicos, sino que depende, por el contrario, mucho más del nivel general de la ciencia y del progreso de la tecnología, de la aplicación de la ciencia a la producción. Desde que el trabajo ha dejado de ser, bajo su forma inmediata, la gran fuente de la riqueza, el tiempo de trabajo deja de ser y debe dejar de ser su medida. Hasta aquí hemos visto cómo la propiedad privada lleva a que los productos del trabajo sean mercancías, cómo el intercambio lleva al nacimiento del dinero y al divorcio del valor y el precio, cómo este dinero se convierte en capital mediante la explotación del trabajo asalariado, cómo el intercambio mercantil implica necesariamente la anarquía de la producción y cómo su desarrollo contradice sus mismos fundamentos, imponiendo la devaluación de las mercancías, la caída de la tasa de ganancia y la sobreproducción relativa de capitales. Veamos ahora cuáles son las consecuencias de este desarrollo. Para empezar, cada año, 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo se pierde o desperdicia, mientras una gran masa de la población no tiene recursos para comprar comida. Las mercancías son destruidas o inutilizadas antes que darlas gratuitamente a quienes las necesitan. La lógica mercantil no deja alternativa porque de otro modo no encontrarían salida las siguientes mercancías. Dado que se produce en exceso, hay que destruir una parte de la producción para evitar que caiga el precio de las mercancías.
Todo esto sucede porque los productos tienen forma de mercancía y están sujetos a las leyes de la economía mercantil. En su carrera irracional por vender la masa de mercancías producidas en exceso, el capitalismo necesita un gigantesco sistema de publicidad que bombardea los sentidos de la población para que compren este o aquel producto. Esto representa un tiempo inútilmente invertido en la producción de esta publicidad para encontrar demanda a una oferta previamente producida fuera de control. Además, esta publicidad es una fuente de mentiras y de frustración para los consumidores que son engañados sistemáticamente. Los métodos que utiliza esta publicidad, aparte del engaño directo, son el abuso machacón de la sexualidad y la creación de una insatisfacción permanente que aboca al consumidor a comprar una y otra vez la mercancía que promete acabar con la insatisfacción que ella misma genera. ¿Pero puede existir una economía mercantil desarrollada sin publicidad? No puede, simplemente. Y mientras exista, seguirá produciendo engaño, insatisfacción, trastornos como la anorexia, la vigorexia y la bulimia, así como enfermedades debidas al consumo de productos nocivos. Como la publicidad no basta para conseguir la venta de todas las mercancías, estas mercancías se producen de tal manera que se estropeen al cabo de un tiempo determinado. Es lo que se conoce como obsolescencia programada, y es una consecuencia directa de la necesidad de vender una masa creciente de mercancías. Esto produce una cantidad enorme de residuos, un derroche de materias primas y recursos naturales y, por supuesto, un derroche de fuerza de trabajo humana, destinada a producir mercancías defectuosas una y otra vez, cuando se podrían producir objetos útiles y duraderos. Veamos ahora el derroche de la mercancía fuerza de trabajo. El valor de la mercancía fuerza de trabajo se determina, como todas las demás, por el tiempo socialmente necesario para su producción. Este tiempo equivale al tiempo socialmente necesario para producir las mercancías que la fuerza de trabajo consume para su producción y reproducción. Y el tiempo necesario para esta producción se ha reducido y se reduce continuamente con cada adelanto tecnológico. Pero la fuerza de trabajo se explota por el capitalista durante toda la jornada. El plusvalor es la diferencia entre el valor producido por la fuerza de trabajo y el valor que cuesta producir y reproducir a la propia clase obrera. La única fuente de ganancia es este trabajo no remunerado a la clase obrera. El capital, que es un gran ahorrador dentro del taller, es un gran derrochador de vidas y energías obreras. La necesidad de obtener ganancia empuja al capitalista a reducir los salarios, pero también los costes indirectos del salario, la educación, la sanidad, etc. En su afán de recortar en las condiciones de vida y de trabajo, produce más de 317 millones de accidentes laborales y más de 2 millones de asesinatos laborales al año. El capital necesita que una masa de trabajadores esté en situación de paro forzoso para presionar a la baja el salario y poner la ley de la oferta y la demanda siempre en beneficio de los capitalistas. Por esto, al derroche en las condiciones de vida y de trabajo se le suma el derroche de fuerza de trabajo que queda desocupada, sin trabajo, en el paro, y por lo tanto, sin la única fuente de subsistencia de que dispone la clase obrera, el salario. A todo esto hay que sumar el derroche de energías destinadas a la producción de objetos y servicios inútiles o nocivos, y también todo el cúmulo de funciones parasitarias propias de la dominación de la burguesía. Otro ámbito en el que se produce un enorme derroche es el ámbito doméstico. En cada una de estas pequeñas celdas de confinamiento en las que vive la clase obrera, se hace la colada, se cocina, se limpia, se ordena, se lavan los platos. En cada una de ellas hay una nevera, un microondas, una ducha minúscula, un calentador o un aire acondicionado, etcétera, etcétera. Horas y horas son incineradas en mantenerlas, repitiendo una y otra vez las mismas tareas mediante procedimientos limitados y redundantes. En estas pequeñas celdas, los niños no tienen un sitio donde concentrarse para aprender. Sus progenitores no encuentran en ellas un sitio donde relajarse y recuperar fuerzas después de una jornada agotadora de trabajo. Solo encuentran un lastre más, atado a su cuello, una celda donde acumular más frustración.
Las pocas horas que se pasan en casa, después de trabajar, llegan a ser una tortura adicional. En estas celdas se reproducen encerradas entre cuatro paredes todas las opresiones de esta sociedad, y quien no tiene ingresos se ve sometido a quien trae el dinero a la casa, lo cual da lugar a maltratos y abusos dentro de la pareja, hacia los ancianos o hacia los niños. El capitalismo ha disuelto de hecho la familia para la clase obrera, arrastrando a todos sus miembros a la explotación asalariada. El salario que antes pagaba por uno de sus miembros lo paga ahora por todos ellos y además dispone de un plusvalor incrementado. El mismo capitalismo tiende a transformar en un negocio mercantil todas y cada una de las funciones domésticas: la limpieza de la casa, la educación de los niños y su vigilancia, el cuidado de los mayores, la preparación de la comida. Todo ello es susceptible de contratarse: limpieza a domicilio, las guarderías, escuelas y actividades extraescolares, los restaurantes o las tiendas de comida precocinada, los asilos de ancianos, etc. Así se abren nuevos negocios para las empresas y se permite prolongar la jornada laboral a los integrantes de la familia obrera. No obstante esta tendencia, el capitalismo no puede superar definitivamente el ámbito doméstico, porque necesita vender una lavadora en cada casa, una nevera pequeña e ineficiente en cada casa, unos fogones en cada casa. El capitalismo tiene además otros dos motivos de peso para mantener el ámbito doméstico. El primero es la ilusión de la propiedad privada para la clase obrera, lo que no es más que una deuda que sirve para encadenar a los asalariados al pago de la hipoteca. El segundo es la ilusión de la familia, que no es más que un espejismo, porque en la realidad los horarios de la pareja no coinciden, el agotamiento impide tener relaciones sexuales satisfactorias, la frustración y la impotencia acumuladas en el trabajo se descargan en casa. Estas pequeñas celdas de confinamiento donde vive la clase obrera por conveniencia de la burguesía se aglomeran en acumulaciones brutales de población, las grandes ciudades. El capital necesita una masa de asalariados disponibles para poder contratar a bajo precio, y la masa de asalariados está obligada a ir allí donde haya mayores probabilidades de encontrar un comprador de su fuerza de trabajo, es decir, donde haya más capital. Esta es la fuerza irresistible que empuja a la población a aglomerarse en las grandes ciudades. Por ello, estas aglomeraciones, que son un foco de contaminación e insalubridad, son inevitables mientras subsistan el trabajo asalariado y el capital. A esta aglomeración gigantesca de diminutas celdas de confinamiento le acompaña el tráfico epiléptico que satura y bloquea las grandes ciudades. La anarquía mercantil impone a la mercancía fuerza de trabajo buscar un comprador donde sea que lo encuentre. Esto produce inevitablemente una multiplicación de desplazamientos inútiles, completamente caóticos, irracionales e implanificables. Un derroche de tiempo yendo y viniendo de los puestos de trabajo y un incremento de la contaminación. Esta situación complementa perfectamente la necesidad de la industria automovilística de vender un vehículo o más a cada individuo para intentar dar salida a la sobreproducción. Ya en 1848 Marx describía así las crisis de sobreproducción. Las relaciones burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esta sociedad burguesa moderna que ha hecho surgir tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. Desde hace algunas décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. Basta mencionar las crisis comerciales, que con su retorno periódico plantean en forma cada vez más amenazante la cuestión de la existencia de toda la sociedad burguesa. Durante cada crisis comercial se destruye sistemáticamente no solo una parte considerable de productos elaborados, sino incluso de las mismas fuerzas productivas ya creadas. Durante las crisis, una epidemia social que en cualquier época anterior hubiera parecido absurda, se extiende sobre la sociedad,
la epidemia de la superproducción. La sociedad se encuentra súbitamente retrotraída a un estado de barbarie momentánea. Diríase que el hambre, que una guerra devastadora mundial la han privado de todos sus medios de subsistencia. La industria y el comercio parecen aniquilados. ¿Y todo esto por qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados medios de vida, demasiada industria, demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone no sirven ya al desarrollo de la civilización burguesa y de las relaciones de propiedad burguesas. Por el contrario, resultan ya demasiado poderosas para estas relaciones, que constituyen un obstáculo para su desarrollo, y cada vez que las fuerzas productivas salvan este obstáculo, precipitan en el desorden a toda la sociedad burguesa y amenazan la existencia de la propiedad burguesa. Las relaciones burguesas resultan demasiado estrechas para contener las riquezas creadas. ¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte, por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas, de otra, por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos. ¿De qué modo lo hace entonces? Preparando crisis más extensas y más violentas y disminuyendo los medios de prevenirlas. Esta conquista de nuevos mercados y explotación más intensa de los antiguos es lo que lleva a los conflictos militares interimperialistas por el control de las materias primas, por el control de los mercados y de las rutas comerciales. El capital tiene horror a la ausencia de ganancia o a la ganancia demasiado pequeña, como la naturaleza tiene horror al vacío. Conforme aumenta la ganancia, el capital se envalentona. Asegúresele un 10% y acudirá donde sea. Un 20% y se sentirá ya animado. Con un 50% positivamente temerario. Al 100% es capaz de saltar por encima de todas las leyes humanas. El 300% y no hay crimen a que no se arriesgue aunque arrostre el patíbulo. Si el tumulto y la riña suponen ganancia, allí estará el capital encizañándolas. Prueba, el contrabando y la trata de esclavos. Todo esto lleva a una sociedad que tiene el récord de muerte y destrucción en la historia de la humanidad. Según el Informe Mundial sobre Homicidios, en 2014 hubo 63.600 muertes por violencia doméstica en el mundo. Este mismo año hubo 175.000 muertes en conflictos bélicos y el número de homicidios a nivel mundial ascendió a 437.000 según el mismo informe. 804.000 personas se suicidaron aquel año y 2,3 millones de asalariados murieron en accidentes de trabajo o por enfermedades laborales. En total, el sistema mercantil capitalista asesina anualmente más de 3,5 millones de seres humanos. La economía mercantil tiene que ser superada, pero ¿existen los medios para hacerlo? ¿Cuál es la alternativa? Antes de responder estas preguntas, deberemos descartar previamente una serie de falsas alternativas. Para entender de dónde provienen y a dónde van dirigidas estas falsas alternativas, tenemos que empezar recordando que la sociedad actual está dividida en clases sociales, con intereses opuestos y enfrentados entre sí. La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase, únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue, sin embargo, por haber simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad va dividiéndose, cada vez más, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases, que se enfrentan directamente, la burguesía y el proletariado. De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, solo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Pero el proletariado y la gran burguesía no son las dos únicas clases de esta sociedad. En los países donde se ha desarrollado la civilización moderna, se ha formado, y como parte complementaria de la sociedad burguesa sigue formándose sin cesar, una nueva clase de pequeños burgueses que oscila entre el proletariado y la burguesía. ¿Y cómo se caracteriza esta pequeña burguesía? Los estamentos medios, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el campesino,
Todos ellos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como tales estamentos medios. No son, pues, revolucionarios, sino conservadores. Más todavía, son reaccionarios, ya que pretenden volver atrás la rueda de la historia. Una única salvedad contempla el manifiesto. Son revolucionarios únicamente por cuanto tienen ante sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado, defendiendo así no sus intereses presentes, sino sus intereses futuros, por cuanto abandonan sus propios puntos de vista para adoptar los del proletariado. El oportunismo de la llamada izquierda y de los movimientos alternativos puede resumirse justamente en el hacer que, por el contrario, sea el proletariado el que abandone sus propios puntos de vista futuros para defender los intereses presentes de estos estamentos medios. Es precisamente de estos estamentos de la pequeña y mediana burguesía y de sus representantes políticos de donde surgen todas estas falsas alternativas a la sociedad actual. Una parte de la burguesía desea remediar los males sociales con el fin de consolidar la sociedad burguesa. A esta categoría pertenecen los economistas, los filántropos, los humanitarios, los que pretenden mejorar la suerte de las clases trabajadoras, los organizadores de la beneficencia, los protectores de animales, los fundadores de las sociedades de templanza, los reformadores domésticos de toda la IA. La pequeña burguesía democrática está muy lejos de desear la transformación de toda la sociedad. Su finalidad tiende únicamente a producir los cambios en las condiciones sociales que pueden hacer su vida en la sociedad actual más confortable y provechosa. Desea sobre todo una reducción de los gastos nacionales por medio de una simplificación de la burocracia y la imposición de las principales cargas contributivas sobre los señores de la tierra y los capitalistas. Pide igualmente establecimientos de bancos del Estado y leyes contra la usura. Todo a los fines de librar de la presión del gran capital a los pequeños comerciantes y obtener del Estado crédito barato. Pide también la explotación de toda la tierra para terminar con los restos del derecho señorial. Para este objeto necesita una constitución democrática que pueda darles la mayoría en el Parlamento, municipalidades y Senado. Con el fin de adueñarse del poder y de contener el desarrollo del gran capital, el Partido Democrático pide la reforma de las leyes de la herencia, e igualmente que se transfieran los servicios públicos y tantas empresas industriales como se pueda a las autoridades del Estado y del municipio. Cuanto a los trabajadores, ellos deberán continuar siendo asalariados, para los cuales, no obstante, el Partido Democrático procurará más altos salarios, mejores condiciones de trabajo y una existencia más segura. Los demócratas tienen la esperanza de realizar este programa por medio del Estado y la administración municipal y a través de instituciones benéficas. En concreto, aspiran a corromper a la clase trabajadora con la tranquilidad y así adormecer su espíritu revolucionario con concesiones y comodidades pasajeras. Este es el diagnóstico hecho en 1848, y desde entonces, el oportunismo y los partidos y organizaciones de la pequeña burguesía no han hecho otra cosa que repetir y volver a repetir el mismo programa, pero disfrazándolo cada vez como si fuera la última novedad radical. Veamos algunos ejemplos concretos. Una primera falsa alternativa que se propone es el trueque. Esta primera forma del intercambio tiene una serie de limitaciones. ¿Qué sucede si el propietario de guantes no necesita un martillo, sino que necesita un ordenador? El propietario del martillo no podrá obtener guantes, y el propietario de guantes solo podría obtener un ordenador en el difícil supuesto de que el propietario de ordenadores necesitara 200 pares de guantes de silicona. Con suerte, el extraño coleccionista de guantes de silicona podría necesitar un martillo, y solo así se podría cerrar el círculo. Es evidente que esta forma encierra una serie de dificultades que solo se resuelven separando los actos de venta y de compra. Esta separación se consigue con la introducción de un equivalente general. Todo el mundo cambia sus mercancías por el equivalente, y todo el mundo compra mercancías pagando con este equivalente, el dinero. Además, con los medios de producción actuales, ni los guantes, ni el martillo, ni el ordenador los ha hecho un solo productor. De hecho, los productores no son ni siquiera propietarios de las mercancías, dado que son trabajadores asalariados. El trueque solo podría ser operativo en una economía limitada, en la que los productos fueran exclusivamente producidos de forma artesanal. De aquí el carácter intrínsecamente ilusorio y reaccionario de esta propuesta como alternativa al capitalismo. Para el pequeño burgués,
que ven la producción de mercancías el non plus ultra de la libertad humana y de la independencia individual, sería muy grato naturalmente ver remediados los abusos que lleva consigo esta forma, entre ellos y muy palpablemente el de la imposibilidad de que todos los objetos sean directamente cambiables. En momentos de hiperinflación o en determinados circuitos pueden intercambiarse directamente productos entre ellos, siempre como complemento de la economía mercantil desarrollada, pero de ninguna manera representa una alternativa a ella, sino que es una forma primitiva suya que resurge en momentos de depresión. Históricamente, el trueque fue el primer paso hacia el nacimiento del dinero, pero cada vez que se reintroduce, como en Argentina en los años 90 en un momento de hiperinflación, recorre el mismo ciclo. Brota de él el dinero, el crédito, la especulación y la hiperinflación. Reintroducir el trueque para superar el capitalismo es como tratar de erradicar una mala hierba volviéndola a sembrar con la argumentación de que cuando la mala hierba era semilla, no hacía todavía tanto daño como hace la planta desarrollada. Otra falsa alternativa, que es una variante del trueque, son los denominados bancos del tiempo. También estos se presentan como una alternativa a la economía dineraria, dado que los usuarios intercambian tiempos de trabajo iguales. ¿Cómo funcionan? Si un usuario de un banco del tiempo necesita, por ejemplo, una reparación de un cable, contactará con otro socio del banco del tiempo que sea electricista, el cual se acercará a reparar el cable. Supongamos que tarda 2 horas. El usuario A le extenderá un cheque en el que figurará que el usuario B ha trabajado 2 horas. A este sistema sus ideólogos lo denominan sistema de suma cero, dado que las horas consumidas se compensan siempre con las horas realizadas. Ahora supongamos que un tercer usuario C solicita los servicios del primer usuario A durante 3 horas. El usuario C, a su vez, extenderá un cheque haciendo constar que el usuario A ha trabajado durante 3 horas y este último lo descontará en el banco del tiempo, que registrará los movimientos. Como ya hemos visto, este es un sistema de suma cero, dado que todo movimiento genera un deudor y un acreedor. Ahora bien, ¿qué es esto sino la contabilidad por partida doble tan característica de la producción capitalista? ¿Qué es esto sino las cuentas del debe y haber de toda contabilidad capitalista? Hagamos un poco de historia y veamos cómo se ha desarrollado el crédito y el billete de banco actuales. Las dificultades nacidas de la circulación monetaria para el desarrollo del capitalismo generaron la primera forma de crédito, el crédito comercial, la letra de cambio. De esta forma, los capitalistas podían iniciar un nuevo ciclo productivo mientras esperaban a la venta de las mercancías producidas en el ciclo anterior, adquiriendo las materias primas contra la promesa de pago posterior o pagaré. No tardaron en nacer las clearing houses, donde se podían descontar los pagarés emitidos mutuamente, reduciendo al mínimo la necesidad de efectuar pagos con dinero contante y sonante. Esta es la base económica de los actuales billetes de banco, emitidos en base a la deuda comercial. El cheque del tiempo no es otra cosa que un pagaré emitido por el consumidor que el acreedor descuenta en la clearing house correspondiente, es decir, en el banco del tiempo. Así, la pretendida superación del billete de banco es un retorno a la forma de deuda que está en la base de todo el sistema económico actual. No es extraño que para superar las limitaciones de la letra de cambio o pagaré se termine implementando exactamente la misma solución histórica, la emisión de un billete de banco en base a la deuda comercial de los pagarés. Y una vez que se ha recorrido el ciclo desde el trueque en una forma u otra, pasando por el dinero, los pagarés, el crédito comercial y el billete de banco, llegamos también al crédito a la tercera potencia, el crédito bancario. La producción capitalista crea una nueva potencia, el crédito, que en sus comienzos se desliza e insinúa recatadamente, como tímido auxiliar de la acumulación, atrayendo y aglutinando en manos capitalistas individuales o sociales, por medio de una red de hilillos invisibles, el dinero diseminado en grandes o pequeñas masas por la superficie de la sociedad, hasta que pronto se revela como una arma nueva y temible en el campo de batalla de la competencia y acaba por convertirse en un gigantesco mecanismo social de centralización de capitales. A la par que la producción y la acumulación capitalista y en idénticas proporciones, se desarrollan la concurrencia y el crédito.
las dos palancas más poderosas de centralización de capitales. Veamos qué ocurre cuando entra un depósito en el sistema bancario. Se inscribirá en los activos del banco una cantidad de 1000. Suponiendo una tasa de cobertura del 20%, se reservarán 200 como fondos. Los 800 restantes pueden ser prestados. Una vez prestados, estos 800 vuelven a llegar al sistema bancario como si fueran un nuevo depósito. Se inscribe en los activos del sistema una cantidad de 800. Se realiza una reserva de 160 y se vuelven a prestar los 640 restantes, los cuales después de haber cambiado de manos vuelven a aparecer como un nuevo depósito en el sistema bancario. Con el desarrollo del capital productivo de interés y del sistema crediticio, cualquier capital parece duplicarse y en algunos casos triplicarse a causa de los diversos modos con los que el mismo capital o incluso solamente el mismo título de crédito aparece en distintas manos bajo diversas formas. La mayor parte de este capital monetario es puramente ficticia. En el sistema crediticio, todo se duplica y se triplica, transformándose en una pura quimera. Si por tanto la generalización del crédito aleja el estallido de la crisis, es solo para aumentar su intensidad. Y todo este sistema artificial de extensión violenta del proceso de reproducción no puede remediarse naturalmente por el hecho de que un banco, el Banco de Inglaterra por ejemplo, entregue a los especuladores con sus billetes el capital que les falta y compre todas las mercancías depreciadas por sus antiguos valores nominales. Una falsa alternativa que se propone machaconamente desde distintas corrientes y también institucionalmente son las empresas cooperativas. Pero las empresas cooperativas son precisamente esto, empresas. Producen mercancías y por esto no pueden representar una alternativa a la producción mercantil. El capital es una fuerza impersonal y las leyes que regulan la producción mercantil, la competencia, la ley de la oferta y la demanda, la ley del valor, se imponen independientemente de que el propietario de la empresa sea un individuo, un número limitado de individuos, una sociedad anónima, el Estado o una cooperativa. Tiene que venderse más caro que lo que se ha invertido, es decir, hay que vender con ganancia. Para ello se compite en un mercado que no se controla, y hay que introducir las mismas soluciones que el resto de competidores: crédito, intensificación de la jornada, reducción salarial, ampliación de la escala de la producción, deslocalización y despidos. Si las empresas cooperativas son pequeñas, comparten las características de todo pequeño burgués. Las condiciones son las peores, los contratos son fraudulentos y temporales, se cotiza una pequeña parte de la jornada, las categorías laborales que se aplican son inferiores a las tareas realizadas. La autogestión, mientras permanezca el trabajo asalariado, no significa nada más que autoexplotación. Las empresas cooperativas están abocadas a desaparecer por la competencia o a crecer, como cualquier otra empresa, apoyándose en los mismos métodos, como hemos dicho. Algunas pueden mantenerse en estado raquítico mediante el apoyo institucional del Estado burgués, y particularmente a través del amiguismo o enchufe con una parte de la administración pública. No es que las empresas cooperativas sean peores que los otros tipos de empresa, simplemente no son distintas ni son ninguna alternativa al actual régimen mercantil capitalista. Cooperativista era el capitalismo yugoslavo hasta su derrumbe, y cooperativistas fueron los experimentos de los anarquistas que se integraron en el gobierno burgués del Frente Popular y de la Generalitat de Cataluña. De los experimentos de los anarquistas en 1936, se puede destacar que las cooperativas que contaban con mejores tierras salían adelante e incluso exportaban al exterior, mientras las cooperativas con tierras menos fértiles pasaban hambre y trabajaban de sol a sol. Podemos ver cómo se exigía la transformación de la mercancía en dinero y se penaba con la muerte la transgresión de la propiedad privada. Como las empresas respiran todas el mismo oxígeno mercantil, las cooperativas tuvieron que fundar un banco, el Banco Sindical Ibérico, que como su nombre indica era un banco y nada más. Igual que las cooperativas eran empresas y el gobierno de la Generalitat el mismo gobierno burgués de antes. La nacionalización o las empresas del sector público solo representan un cambio de titularidad del empresario, que pasa a ser el Estado burgués directamente, asumiendo funciones de capitalista colectivo ideal.
Hoy, las funciones sociales del capitalista corren todas a cargo de empleados a sueldo, y toda la actividad social de aquel se reduce a cobrar sus rentas, cortar sus cupones y jugar en la bolsa, donde los capitalistas de toda clase se arrebatan unos a otros sus capitales. Pero las fuerzas productivas no pierden su condición de capital al convertirse en propiedad de las sociedades anónimas y de los trusts o en propiedad del Estado. ¿Por qué entonces está tan de moda siempre la consigna de la nacionalización o de la defensa del sector público? La pequeña burguesía defiende las nacionalizaciones porque necesita del abaratamiento de los costes generales del salario y de la inversión en capital constante. La aristocracia obrera encuentra en el aparato estatal un refugio para su condición, para hacer carrera como funcionarios. La gran burguesía misma necesita que el Estado asuma la función de capitalista colectivo ideal para la realización de las infraestructuras, pero también para sanear sus negocios a costa del Estado con el ciclo nacionalización-privatización. Se nacionalizan las empresas cuando tienen pérdidas y se vuelven a privatizar cuando vuelven a ser rentables. Pero recientemente, desde que Bismarck emprendió el camino de la nacionalización, ha surgido una especie de falso socialismo que degenera alguna que otra vez en un tipo especial de socialismo, sumiso y servil, que en todo acto de nacionalización, hasta en los dictados por Bismarck, ve una medida socialista. El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista, es el Estado de los capitalistas, el capitalista colectivo ideal. Y cuantas más fuerzas productivas asuma en propiedad, tanto más se convertirá en capitalista colectivo, y tanta mayor cantidad de ciudadanos explotará. Los obreros siguen siendo obreros asalariados, proletarios. La relación capitalista, lejos de abolirse con estas medidas, se agudiza, llega al extremo, a la cúspide. Una falsa alternativa especialmente insidiosa porque hace palanca sobre las necesidades inmediatas de la clase obrera es la del salario o empleo digno, decente o justo. La lucha inmediata en el terreno sindical no es suficiente para transformar de raíz la sociedad. Pero, ¿quiere esto decir que la clase obrera deba renunciar a defenderse contra las usurpaciones del capital y cejar en sus esfuerzos para aprovechar todas las posibilidades que se le ofrezcan para mejorar temporalmente su situación? Si lo hiciese, veríase degradada en una masa uniforme de seres humanos desgraciados y quebrantados, sin salvación posible. Si en sus conflictos diarios con el capital cediesen cobardemente, se descalificarían sin duda para emprender movimientos de mayor envergadura. Luchar por aumentos salariales lineales, por la reducción de jornadas sin reducción salarial, por un salario mínimo de 1.500 euros, por un puesto de trabajo o subsidio indefinido de paro, por la reducción de la edad de jubilación, por el paso de todos a fijos de la empresa principal, contra un despido colectivo o individual, para defender la posibilidad de organizarnos sindicalmente y para defender la organización alcanzada. Todas estas luchas y otras deben ser cultivadas y llevadas a cabo, sin perder de vista que la clase obrera no debe exagerar ante sus propios ojos el resultado final de estas luchas diarias. No debe olvidar que lucha contra los efectos pero no contra las causas de estos efectos, que lo que hace es contener el movimiento descendente, pero no cambiar su dirección, que aplica paliativos pero no cura la enfermedad. Dentro del capitalismo y mientras haya trabajo asalariado, la única suerte destinada a la clase obrera es que nos curtan la piel en el trabajo y luego nos echen al arroyo del paro. Ningún aumento salarial va a convertir esta situación en digna, ni decente, ni justa. En vez del lema conservador de un salario justo por una jornada de trabajo justa, deberá inscribir en su bandera esta consigna revolucionaria: abolición del sistema del trabajo asalariado. Antes de proseguir, y para evitar confusiones, tenemos que desbrozar una gran mentira histórica, la que afirma que en Rusia, China, Cuba, Vietnam o Venezuela haya habido comunismo o socialismo. La Revolución de Octubre de 1917 fue una revolución socialista y proletaria por sus características políticas, que incluyen la puesta fuera de la ley de todos los partidos burgueses, el sabotaje de la Primera Guerra Mundial y la refundación de la Internacional. Su contenido económico inmediato era, sin embargo,
el de una revolución antifeudal, y solo podía superar este límite con la llegada de una revolución proletaria en la Europa industrializada. Revolución que fue aplastada a sangre y fuego por los capitalistas europeos con la inestimable ayuda de los traidores del socialismo. La Revolución rusa, pues, se replegó en la primera de sus tareas, la construcción de capitalismo en Rusia. Esto significa que en Rusia la producción se realizaba por empresas con balance contable propio, que había un amplio sector de capitalismo agrario privado basado en cooperativas independientes propietarias de sus productos que intercambiaban en el mercado. Los trabajadores cobraban salario y los productos tenían forma de mercancía, que dichas mercancías se pagaban en rublos, es decir, en dinero, etcétera, etcétera. En otras palabras, que en Rusia y en sus países satélites no había otra cosa que capitalismo. No es casualidad que para lograr imponer la mentira de la existencia de socialismo en Rusia, Stalin y su corriente tuvieran que liquidar físicamente a toda la vieja guardia de los militantes bolcheviques. No podemos narrar aquí las terribles consecuencias que tuvo la victoria de la contrarrevolución en Rusia para el conjunto del movimiento obrero internacional. Pero aclaramos que la caída del muro de Berlín no constituye la caída del comunismo ni del socialismo, sino la caída de la mentira del socialismo en Rusia, la admisión del carácter capitalista de Rusia. En los últimos escritos de Lenin, el dirigente revolucionario tuvo que expresarse en estos términos. Nuestro aparato estatal es hasta tal punto deplorable, por no decir detestable, que primero debemos reflexionar profundamente de qué modo luchar contra sus deficiencias, recordando que estas deficiencias provienen del pasado, que a pesar de haber sido radicalmente cambiado, no ha sido superado. Lo más perjudicial sería creer que sabemos algo, aunque sea poco, o pensar que disponemos de una cantidad más o menos considerable de elementos para construir un aparato realmente nuevo, que realmente merezca el nombre de socialista, soviético, etc. No tenemos tal aparato, e incluso los elementos del mismo que tenemos son ridículamente escasos, y debemos recordar que para crearlo no debemos escatimar tiempo y que necesitaremos muchos años. Para renovar nuestro aparato estatal, es preciso que nos propongamos a toda costa, primero estudiar, segundo estudiar y tercero estudiar, y después comprobar que este conocimiento no quede reducido a letra muerta o a una frase de moda. Llevamos 5 años de ajetreo tratando de mejorar nuestro aparato estatal, pero ha sido un simple ajetreo, que en estos 5 años ha demostrado ser inútil, o incluso vano, o incluso nocivo. Este ajetreo creó la impresión de que trabajábamos, pero en realidad solo entorpecía nuestras instituciones y nuestros cerebros. Ningún comunista ha negado, a mi parecer, que la expresión República Socialista Soviética significa la decisión del poder soviético de llevar a cabo la transición al socialismo, mas en modo alguno el reconocimiento de que el nuevo régimen económico es socialista. El impuesto en especie significa, como es lógico, libertad de comercio. Esta libertad de intercambio implica libertad para el capitalismo. Lo decimos abiertamente y lo subrayamos. De ningún modo lo ocultamos. Nuestras cosas irían mal si tratásemos de ocultarlo. La libertad de comercio significa libertad para el capitalismo, pero también significa una nueva forma de capitalismo. Significa que hasta cierto punto estamos creando de nuevo capitalismo. ¿Cuál fue, por el contrario, la posición de Stalin que liquidó a la vieja guardia bolchevique? A veces se pregunta si la ley del valor existe y actúa en nuestro país, en nuestro régimen socialista. Sí, existe y actúa. Allí donde hay mercancías y producción mercantil no puede por menos de existir la ley del valor. En nuestro país, la ley del valor extiende su acción, ante todo, a la circulación de mercancías, al intercambio de mercancías mediante la compraventa, al intercambio, principalmente, de las mercancías de consumo personal. Aquí, en esta esfera, la ley del valor sigue desempeñando naturalmente en ciertos límites el papel de regulador. ¿Cuál fue la posición de Mao?
La producción de mercancías no es un fenómeno aislado, todo depende de a qué esté asociada, al capitalismo o al socialismo. Si está ligada al capitalismo, entonces es producción mercantil capitalista. Si está ligada al socialismo, es entonces producción mercantil socialista. Proudhon, Bakunin, Düring, Stalin, Mao. Esta es la línea de los defensores del mantenimiento de la producción mercantil en el socialismo, la línea de la conservación del capitalismo y de sus leyes fundamentales. ¿Qué responden a esto Marx, Engels y Lenin? Es una verdad indiscutible, elemental, de la economía política, confirmada incluso por la experiencia cotidiana y la observación de la gente común, que una vez que hay intercambio, el desarrollo de la economía es desarrollo pequeño burgués, desarrollo capitalista. La ley del valor es precisamente la ley fundamental de la producción de mercancías y también, por consecuencia, de la forma más elevada de esta producción, o sea, de la capitalista. La ley del valor se manifiesta en la sociedad actual exactamente de la misma manera de la que todas las leyes económicas pueden manifestarse en una sociedad de productores individuales, como una ley fundada en las cosas y en las condiciones exteriores, como una ley independiente de la voluntad y de la acción de los productores, como una ley que obra ciegamente. El señor Düring, al hacer de esta ley fundamento de su comuna económica y al exigir de dicha comuna que aplique conscientemente dicha ley, hace de la ley orgánica de la sociedad presente la ley orgánica de la sociedad creada por su imaginación. Lo que quiere es la sociedad actual, pero sin sus abusos. Se mueve enteramente en la órbita de Proudhon y como éste, quiere acabar con los abusos nacidos de la evolución que conduce la producción de mercancías, que ha engendrado precisamente esos abusos. Como Proudhon, quiere sustituir las consecuencias reales de la ley del valor por consecuencias imaginarias. Todos estos socialistas desde Collins en adelante tienen en común que sostienen la existencia del trabajo asalariado y por lo tanto de la producción capitalista y tratan de engañarse a sí mismos o al mundo creyendo que si la renta del suelo se transformase en impuesto estatal, desaparecerían solos los males de la producción capitalista. Por ello, todo el asunto es simplemente un intento barnizado de socialismo de salvar la dominación capitalista y, por cierto, de restablecerla sobre una base aún más amplia que la actual. En la sociedad actual, en la industria basada sobre los cambios individuales, la anarquía de la producción, fuente de tanta miseria, es al propio tiempo la fuente de todo progreso. Por eso, una de dos. O queréis las justas proporciones de siglos pasados con los medios de producción de nuestra época, lo cual significa ser a la vez reaccionario y utopista, o queréis el progreso sin la anarquía. En este caso, para conservar las fuerzas productivas, es preciso que renunciéis a los cambios individuales. Los cambios individuales son compatibles únicamente con la pequeña industria de siglos pasados y su corolario de justa proporción, o bien con la gran industria y todo su cortejo de miseria y de anarquía. ¿En qué consiste, pues, una economía no mercantil? El esquema de la economía no mercantil es muy sencillo. En una economía no mercantil ya no hay clientes ni compradores, sino necesidades humanas a satisfacer. En una economía no mercantil no se produce para el mercado, sino de acuerdo a un plan, y tampoco las capacidades productivas tienen forma de empresa. La oferta no precede a la demanda, sino que la satisfacción de las necesidades es lo que va a determinar la puesta en acción de las distintas capacidades productivas de que dispone la sociedad. Veamos dos situaciones generales que se podrían dar. Podría suceder que no haya necesidad de producir determinados productos o de producirlos en menor cantidad. En lugar de generar una demanda artificial para estos productos a través de la publicidad, fabricarlos para que se estropeen en poco tiempo, reducir las condiciones de trabajo de quienes los producen y lanzar al paro a los trabajadores de las empresas que cierren, como sucedería en una economía mercantil. En una economía no mercantil,
Esta situación se podría afrontar simplemente reduciendo la producción de estos productos y dedicando las energías que hayan quedado libres a la satisfacción de otras necesidades que requieren de mayor producción para su satisfacción, reduciendo ulteriormente el tiempo de trabajo en caso de verse satisfechas todas las necesidades. Podría suceder, por el contrario, que no haya suficiente capacidad productiva para la satisfacción de unas determinadas necesidades. En una sociedad mercantil, esto supone en primer lugar el encarecimiento de los productos de que se trate, con el correspondiente lucro de los empresarios de dicho sector y la exclusión de una gran masa de la satisfacción de estas necesidades, que quedan reservadas a quienes puedan pagarlas. En segundo lugar, una afluencia excesiva de capitales acabará por generar una superproducción que hundirá los precios, determinando el empeoramiento de la calidad de los productos, el cierre de empresas y el paro generalizado de los trabajadores empleados. En una sociedad no mercantil, en cambio, esta situación no supondrá ningún lucro para nadie, nadie estará pues interesado en generar esta situación ni en perpetuarla. Los productos de que se disponga serán distribuidos según criterios racionales entre quienes lo requieran, y la sociedad destinará una mayor cantidad de energías y medios a la producción de estos productos hasta que se alcance el volumen necesario. Esta solución no puede consistir sino en reconocer efectivamente la naturaleza social de las modernas fuerzas productivas, es decir, en poner el modo de apropiación y de distribución en armonía con el carácter social de los medios de producción. Y esto no puede hacerse sino admitiendo que la sociedad tome abierta y directamente posesión de las fuerzas productivas que desbordan ya toda otra dirección que no sea la suya. Las fuerzas activas en la sociedad obran exactamente igual que las fuerzas de la naturaleza, ciega, violenta, destructoramente, mientras no las descubrimos ni contamos con ellas. Pero una vez comprendidas en su naturaleza, pueden dejar de ser las demoníacas dueñas que son y convertirse, en manos de unos productores asociados, en eficaces servidoras. Esta es la diferencia entre el poder destructor de la electricidad en el rayo de la tormenta y la electricidad dominada del telégrafo y del arco voltaico, la diferencia entre el incendio y el fuego que actúa al servicio del ser humano. Con este tratamiento de las actuales fuerzas productivas según su naturaleza finalmente descubierta, aparece, en el lugar de la anarquía social de la producción, una regulación socialmente planeada de la misma según las necesidades de la colectividad y de cada individuo. Con ello, el modo capitalista de apropiación, en el cual el producto esclaviza primero al productor y luego al mismo que se lo apropia, se sustituye por el modo de apropiación de los productos fundado en la naturaleza misma de los modernos medios de producción. Por una parte, una apropiación directamente social como medio para el sostenimiento y la aplicación de la producción. Por otra parte, apropiación directamente individual como medios de vida y disfrute. ¿Pero qué bases materiales son necesarias para esta sociedad? Las condiciones para esta sociedad son una capacidad productiva suficiente para satisfacer las necesidades del conjunto de la población y la posibilidad de una reducción drástica del tiempo de trabajo necesario para hacerlo. El capitalismo ha engendrado en su seno las bases materiales para ello. Veamos, por ejemplo, este almacén. Un sistema automatizado distribuye los productos que llegan, indicando a los transelevadores dónde tienen que ubicar los palets y también por qué camino debe llevarlos, dependiendo del tráfico de transelevadores que haya en ese momento. También indica al transelevador vacío que aproveche el viaje para recoger algún palet que deba ser enviado a un supermercado. En cuanto a los productos que se envían en unidades menores, el sistema les asigna una bandeja codificada y son almacenadas hasta que sean requeridas. Un producto solo sale del almacén cuando un supermercado lo pide, pero además, el sistema ordena adelantar trabajo ya que analizando el historial de cada supermercado prevé lo que pedirá al día siguiente y entonces ordena a los transelevadores que vayan adelantando el trabajo para preparar los envíos.
Este es un ejemplo de organización logística que permite una distribución del producto a gran escala y con un gran grado de detalle. No se sustrae a la anarquía de la producción, porque los productos son comprados como mercancías y se venden como mercancías, pero estos medios logísticos, una vez eliminada la producción mercantil, permitirán el abastecimiento de toda la sociedad. Veamos otro ejemplo. En este almacén, más de 3.000 robots recogen las estanterías y sincronizadamente las trasladan en el momento adecuado para que el trabajador recoja el producto que va en el pedido del cliente, ahorrando tener que recorrer los pasillos del almacén para recoger los productos. La utilización de estos robots permite almacenar un 50% más de productos y permite completar pedidos en 15 minutos en lugar de 90. En este ejemplo, se completa la construcción de un rascacielos en solo 15 días. En una sociedad comunista, la construcción se realizará de manera totalmente diversa a la actual en cuanto a la distribución de la población y la desaparición de las grandes ciudades. Pero sin embargo, este ejemplo nos muestra el enorme grado de desarrollo de la capacidad productiva actual. También en la agricultura se ha producido un aumento de la capacidad productiva en paralelo a una reducción drástica del tiempo necesario. Sembrando los campos mediante este pequeño helicóptero, se reduce el proceso de 10 días a tan solo 1 o 2 días. La utilización de drones permite controlar las plantaciones con extrema facilidad y actuar rápidamente en caso de plagas, evitando la destrucción del producto. También en la industria alimentaria se ha introducido la mecanización con el correspondiente ahorro de tiempo de trabajo. Con la eliminación del carácter mercantil de esta producción, se eliminará también el lucro que lleva a utilizar esta capacidad productiva para producir alimentos adulterados y nocivos, en vez de ser la base de una alimentación saludable de la humanidad. Estas lavanderías son una base para la reducción del tiempo de trabajo incinerado en el ámbito doméstico. En este punto tenemos que hacer un pequeño inciso acerca de la robotización. Así se expresaba Marx en El Capital. Tan pronto como la máquina puede ejecutar sin ayuda del ser humano todos los movimientos necesarios para elaborar la materia prima, aunque el ser humano la vigile e intervenga de vez en cuando, tenemos un sistema automático de maquinaria, susceptible sin embargo, como es lógico, de constante perfeccionamiento en sus detalles. Como sistema orgánico de máquinas de trabajo movidas por medio de un mecanismo de transmisión impulsado por un autómata central, la industria maquinizada adquiere aquí su fisonomía más perfecta. La máquina simple es sustituida por un monstruo mecánico cuyo cuerpo llena toda la fábrica,
y cuya fuerza diabólica, que antes ocultaba la marcha rítmica, pausada y casi solemne de sus miembros gigantescos, se desborda ahora en el torbellino febril, loco, de sus innumerables órganos de trabajo. Cuando Marx escribía esto, en un momento en que Inglaterra era el único país plenamente capitalista del mundo, la burguesía de la época le desacreditaba, diciendo que no podía suponer que todo el mundo seguiría el mismo proceso. Ahora, la burguesía posmoderna pretende que este nivel de desarrollo habría dejado anticuadas las previsiones de Marx. Ahora precisamente que estas previsiones se han materializado de modo aplastante a nivel mundial. Incluso antes, en los Grundrisse había escrito: Sistema del maquinismo. La automática no es más que la más plena y adecuada forma de tal sistema, y por primera vez transforma el maquinismo en sistema. El sistema lo pone en marcha un autómata, fuerza motriz que se mueve a sí misma. Este autómata consta de múltiples órganos mecánicos e intelectuales, de modo que los obreros no están determinados más que como arte consciente del mismo autómata. La acumulación de la ciencia, de la habilidad y del conjunto de las fuerzas productivas del cerebro social viene así absorbido en el capital en detrimento del trabajo, y se presenta pues como una propiedad del capital, y más específicamente del capital fijo, en la medida en que éste entra en el proceso de producción como un verdadero medio de producción. Si observamos los medios de Internet, nos daremos cuenta de que tenemos ante nosotros, desarrollado en forma palpable y a la vista de todos, el cerebro social de que hablaba Marx. Recapitulando, todos los medios y tecnologías que hemos visto son, en el capitalismo, medios que se explotan o se ponen al servicio de la explotación mercantil, sirven para reducir personal, prolongar las jornadas y aumentar los ritmos de trabajo, son solo parcialmente gratuitos o en cierta medida limitados. Sin embargo, nos muestran que los medios de producción están maduros para la superación de la economía mercantil, que la humanidad se ha dotado de medios de producción, distribución y planificación suficientes para reducir drásticamente la jornada de trabajo y superar definitivamente la producción de mercancías. Recapitulemos finalmente las principales diferencias entre los dos tipos de funcionamiento económico. En una economía mercantil, la satisfacción de las necesidades humanas se realiza a través de un proceso indirecto, anárquico y caótico, como hecho colateral de la acumulación de capital. Una masa humana no tiene trabajo con el que obtener un salario. Quien no tiene dinero no puede satisfacer sus necesidades. Solo pueden ser satisfechas las necesidades que arrojan ganancia. En una economía no mercantil, la satisfacción de las necesidades se realiza a través de un proceso directo, consciente y controlado, como un fin en sí mismo. Todo el mundo tiene la obligación de trabajar y el sustento asegurado. No hay ganancia, por lo que no quedan excluidas las necesidades que no la permitirían obtener. En una economía mercantil, se impone la anarquía de la producción. Hay un desequilibrio crónico entre la oferta y la demanda. Se impone la demanda a partir de la oferta a través de la publicidad, la obsolescencia programada, las guerras, etc. En una economía no mercantil, se acaba el desequilibrio crónico entre la oferta y la demanda. Se decide la producción a partir de las necesidades a satisfacer, inmediatas o futuras. La economía mercantil
impide la superación del ámbito doméstico y la socialización del trabajo reproductivo. Por el contrario, la economía no mercantil permite la socialización del trabajo reproductivo, reduciendo los tiempos necesarios y acabando con el aislamiento del ámbito doméstico. En la economía mercantil, la abundancia es un mal para la sociedad y provoca crisis de sobreproducción relativa de capitales. La competencia por los mercados lleva a la guerra militar como continuación de la guerra comercial. Implica la imposibilidad de plantear la solución de la cuestión de la satisfacción de las necesidades humanas, dado que solo se puede plantear la cuestión del máximo beneficio empresa por empresa y unas contra otras. En cambio, en una economía no mercantil, el sobrante es un bien para la colectividad y no un problema. Solo en una economía no mercantil se puede plantear de modo directo la solución de la cuestión de la satisfacción de las necesidades humanas a través del sometimiento del conjunto de unidades productivas a la satisfacción conjunta de las necesidades globales a través de un plan. Al posesionarse la sociedad de los medios de producción, cesa la producción de mercancías y con ella el imperio del producto sobre los productores. La anarquía reinante en el seno de la producción social deja el puesto a una organización armónica, proporcional y consciente. Cesa la lucha por la existencia individual y con ello, en cierto sentido, el ser humano sale definitivamente del reino animal y se sobrepone a las condiciones animales de existencia para someterse a condiciones de vida verdaderamente humanas. La propia existencia social del ser humano, que hasta aquí se le enfrentaba como algo impuesto por la naturaleza y la historia, es a partir de ahora obra libre suya. Los poderes objetivos y extraños que hasta ahora venían imperando en la historia se colocan bajo el control del ser humano mismo. Solo desde entonces, éste comienza a trazarse su historia con plena conciencia de lo que hace, y solo desde entonces, las causas sociales puestas en acción por él comienzan a producir predominantemente y cada vez en mayor medida los efectos apetecidos. Es el salto de la humanidad del reino de la necesidad al reino de la libertad. Como hemos visto, el desarrollo de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre las que ésta produce y se apropia lo producido. La burguesía produce ante todo sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. El proletariado, allí donde haya derrocado revolucionariamente a la burguesía, deberá hacerse con el control de los medios de producción, desde los más centralizados a los dispersos en la periferia de la pequeña producción, para transformar la producción y la distribución en una economía no mercantil. Esta primera transformación económica no sucederá de la noche a la mañana, ni sucederá tampoco espontáneamente, debido a la envergadura de la tarea y al sabotaje y resistencia que opondrán las clases hasta ahora propietarias y especialmente la pequeña burguesía. En el estadio de transición previo, tanto a la fase inferior del socialismo como a la fase superior del mismo, la dictadura revolucionaria del proletariado debe tomar una serie de medidas inmediatas que todavía no caracterizan la economía socialista, pero permitirán quemar rápidamente etapas hacia ella. Estas son algunas de las medidas económicas que se podían tomar ya en 1953 en los países más desarrollados. Desinversión de los capitales, esto es, asignación de una parte mucho menor del producto a bienes instrumentales y no de consumo. Elevación de los costes de producción para poder dar, mientras subsistan el salario, el mercado y la moneda, pagas más altas por menos tiempo de trabajo. Reducción drástica de la jornada de trabajo a la mitad de las horas actuales por lo menos, absorbiendo el paro y las actividades antisociales. Una vez reducido ya el volumen de la producción, con un plan de subproducción que la concentre en los terrenos más necesarios, control autoritario de los consumos, combatiendo la moda publicitaria de los consumos inútiles, dañinos y de lujo, y aboliendo por la fuerza las actividades destinadas a la propaganda de una psicología reaccionaria. Rápida ruptura de los límites de la empresa con la transferencia autoritaria no del personal,
sino de las materias de trabajo, yendo hacia el nuevo plan de consumo. Abolición rápida de la previsión social de tipo mercantil para sustituirla con la alimentación social de los no trabajadores a partir de un mínimo inicial. Detención de la construcción de casas y lugares de trabajo en torno de las grandes ciudades e incluso de las pequeñas, como punto de partida para encaminarse a la distribución uniforme de la población en el campo. Reducción de la congestión, la velocidad y el volumen del tráfico, prohibiendo lo inútil. Lucha decidida contra la especialización profesional y la división social del trabajo, mediante la abolición de las carreras y títulos. Medidas inmediatas obvias, más cercanas a las políticas, para someter al Estado comunista la escuela, la prensa, todos los medios de difusión, de información y la red de espectáculos y diversiones. Desde un primer momento se debe actuar para garantizar la máxima participación de la clase obrera en el ejercicio revolucionario del poder, para elevar las condiciones de vida de la clase obrera sobre la base de los medios de producción existentes, y para generar un ambiente totalmente hostil al desarrollo mercantil que haga imposible el funcionamiento de las empresas y fuerce la entrega de los medios de producción al proletariado revolucionario. Por esto, la primera medida busca priorizar todas las energías necesarias en la producción de los medios de consumo, necesarios para la elevación del tenor de vida de la clase obrera, en vez de proseguir con el desenfreno de la carrera de la acumulación por la acumulación. Con la segunda medida, allí donde no sea posible abolir el salario en un primer momento, se busca igualmente la elevación de las condiciones de vida de la clase que ha hecho la revolución, y la bancarrota inmediata de las empresas que no puedan asumir esta elevación, como primer paso hacia la expropiación del tejido productivo completo. La tercera medida es imprescindible para asegurar la participación plena de la clase obrera, que no solo debe estar en condiciones materiales de tomar el poder, sino que debe disponer de tiempo para ejercerlo revolucionariamente. La cuarta medida consiste en la prohibición de la publicidad y de la psicología contrarrevolucionaria que ésta produce. La quinta medida consiste en la reordenación del tejido productivo, no sobre la base ineficiente de la división por empresas mercantiles, sino según criterios estrictamente productivos, orientados a eliminar desplazamientos inútiles y esfuerzos redundantes. La sexta medida supone la eliminación de cualquier criterio mercantil en la satisfacción de las necesidades de quienes no puedan trabajar. De la misma manera que se impondrá la obligación general de trabajar para los que estén en condiciones de hacerlo, sin permitir ninguna excepción, el proletariado revolucionario asegurará las condiciones de existencia a quienes por motivos fundados no puedan trabajar. La séptima medida será tanto más fácil de implementar cuanto más medios de producción vayan siendo efectivamente expropiados y sometidos a la planificación consciente del proletariado revolucionario. La octava medida ataca la base de la división de la sociedad en clases, es decir, la división misma del trabajo. Antes de pensar, por ejemplo, en el trabajo de cirugía, piénsese que en la sociedad capitalista, la especialización profesional consiste para la gran masa en la especialización de limpiar oficinas, o servir cafés, o apretar un botón en una cadena de montaje, o incluso en no hacer nada por estar en paro forzoso crónico. La lucha decidida contra la especialización significa acabar con esta especialización que convierte a los seres humanos en apéndices de las máquinas, distribuyendo el trabajo más penoso entre todos los miembros de la sociedad, sin excepción, y permitiendo el acceso de la totalidad de estos miembros a la formación integral en campos hasta ahora reservados a una minoría. Formación que no títulos ni carreras, que no han sido otra cosa que un artificio embustero para justificar los privilegios de determinados estratos. Las medidas del último punto consisten en arrancar de las manos de la burguesía y de sus organizaciones la red de difusión ideológica para entregarla al control del proletariado, y ponerla a disposición de la transformación revolucionaria en vez de permitir que sea utilizada para torpedear la revolución por parte de los restos de la clase derrocada y de sus seguidores ideológicos. No debemos olvidar nunca que esta transformación se realizará en el contexto de una lucha de clases, que aunque dialécticamente invertida, seguirá aún por un tiempo, el proletariado
clase hasta ahora oprimida y explotada detentará el poder, mientras que las clases hasta ahora dominantes serán desposeídas del mismo, pero no desaparecerán de golpe, ni renunciarán sin más a la esperanza de revancha o a los intentos de restauración del privilegio social. Una vez sometidos al control de la clase obrera los principales medios de producción por lo menos, será posible adentrarse en la primera fase del comunismo, el socialismo. En el seno de una sociedad colectivista, basada en la propiedad común de los medios de producción, los productores no cambian sus productos. El trabajo invertido en los productos no se presenta aquí tampoco como valor de estos productos, como una cualidad material poseída por ellos, pues aquí, por oposición a lo que sucede en la sociedad capitalista, los trabajos individuales no forman ya parte integrante del trabajo común mediante un rodeo, sino directamente. De lo que aquí se trata no es de una sociedad comunista que se ha desarrollado sobre su propia base, sino de una que acaba de salir precisamente de la sociedad capitalista y que por tanto presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en el moral, en el intelectual, el sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede. Congruentemente con esto, en ella el productor individual obtiene de la sociedad, después de hechas las obligadas deducciones, exactamente lo que ha dado. Lo que el productor ha dado a la sociedad es su cuota individual de trabajo. La sociedad le entrega un bono consignando que ha rendido tal o cual cantidad de trabajo, después de descontar lo que ha trabajado para el fondo común, y con este bono saca de los depósitos sociales de medios de consumo la parte equivalente a la cantidad de trabajo que rindió. Por lo tanto, en esta primera fase, en el socialismo, se ha acabado ya con el intercambio mercantil. Los productores no intercambian sus productos, ni tampoco reciben salario en dinero. El trabajo individual forma parte del trabajo común directamente y el productor individual recibe un bono de consumo para acceder a los medios de consumo correspondientes. Marx indica, sin embargo, que aunque ya no se intercambian mercancías, los bonos de consumo implican unas limitaciones e inconvenientes al mantenerse como criterio de distribución el tiempo de trabajo. Pero estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, tal y como brota de la sociedad capitalista, después de un largo y doloroso alumbramiento. El derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de la sociedad por ella condicionado. En la fase superior de la sociedad comunista, cuando hayan desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo y con ella la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital, cuando con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá inscribir en su bandera, de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Ya hemos adelantado cuál será la suerte del ámbito doméstico en el socialismo. En cuanto los medios de producción pasen a ser propiedad común, la familia individual dejará de ser la unidad económica de la sociedad. La economía doméstica se convertirá en un asunto social, el cuidado y la educación de los hijos también. La verdadera emancipación de la mujer y el verdadero comunismo no comenzarán sino donde y cuando empiece la lucha en masa, dirigida por el proletariado dueño del poder del Estado, contra esta pequeña economía doméstica, o más exactamente, su transformación masiva en una gran economía socialista. Una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase y se haya concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el poder público perderá su carácter político. El poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra. Si en la lucha contra la burguesía el proletariado se constituye indefectiblemente en clase, si mediante la revolución se convierte en clase dominante, y en cuanto clase dominante suprime por la fuerza las viejas relaciones de producción, suprime al mismo tiempo que estas relaciones de producción las condiciones para la existencia del antagonismo de clase y de las clases en general, y por tanto su propia dominación como clase.
En sustitución de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. La intervención de la autoridad del Estado en las relaciones sociales se hará superflua en un campo tras otro de la vida social y cesará por sí misma. El gobierno sobre las personas es sustituido por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de producción. El Estado no será abolido, se extingue. Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, uníos.